De hablar poco también. Nos citaron para conversar de política agropecuaria. En realidad, cuando Hernán Sánchez tuvo la deferencia de llamarme para invitarme, pensaba que la política agropecuaria provincial muchas veces está atada de alguna manera a la política agropecuaria nacional, o por lo menos al funcionamiento de lo que es el gobierno nacional, y le deja muy poco margen a los funcionarios provinciales como para poder desarrollar políticas activas. Es decir, de alguna u otra manera, para explicarlo en términos que seguramente todos ustedes conocerán, la política agropecuaria provincial está atada al palenque de la política agropecuaria nacional, y se podrá de alguna u otra manera cabrestear o aceptar mansamente esa política, o cabrestearla, sobre todo si no se pertenece al mismo signo político, pero lo que más incide en el accionar del productor agropecuario seguramente es la política nacional. Pero de todos modos, existe el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque alguien tiene que atender los reclamos y las necesidades de los más de 100.000 productores que tienen por tarea primordial proveer de alimentos a todo nuestro país, y en lo posible, y en un futuro me imagino que más cercano que lejano, a más de 400 millones de habitantes de nuestro planeta. Y entonces ahí sí es donde realmente se justifica a pleno, y muchos gobernadores muchas veces no lo entendieron así y tuvieron que volver sobre sus pasos y volver a recrear el Ministerio de Asuntos Agrarios, a sabiendas que cada vez que se recreaba se iba perdiendo, porque lo mejor siempre se quedaba en el ministerio al cual había absorbido el Ministerio de Asuntos Agrarios. Pero aún así, reitero, los diversos gobernadores fueron comprendiendo sus errores y fueron recreando nuevamente el Ministerio de Asuntos Agrarios, del cual soy uno de los más firmes defensores. ¿Y por qué, si justamente la posibilidad de ejercer políticas sectoriales hacia los productores es relativa, por qué es necesario que haya un ente provincial que atienda a los productores? Porque hay cuestiones que son demasiado complejas y necesitan ser atendidas por alguien que conozca del tema. Si tuviera que decir, por ejemplo, temas que no son estrictamente de política agropecuaria, porque no creo que en la política agropecuaria de otros países esté incorporada, por ejemplo, lo que es el desvelo hoy de los productores bonaerenses, que son las inundaciones. En rigor, las inundaciones afectan al interior, a nuestro interior, afectan a todo nuestro país, pero fundamentalmente y en forma directa a todo el interior bonaerense. Si bien las acciones contra las inundaciones no son potestad del Ministerio de Asuntos Agrarios, sí lo son del gobierno provincial y del Ministerio de Obras Públicas en particular. Con respecto a esto tengo que decir que el ministro de Obras Públicas de la provincia actual, creo que Gigante se llama, desde el punto de vista de la lucha contra las inundaciones, me parece un apellido un poco grandilocuente. Y un tema que tiene una conectividad importante también con el tema de las inundaciones es la conectividad.
es decir, para decirlo en palabras más sencillas, los caminos rurales. Los caminos rurales que con las sucesivas campañas se han ido transformando más en canales que en caminos, en la medida en que se va perdiendo el horizonte A del camino y consecuentemente se van profundizando esos caminos, están sensiblemente por debajo de los campos aledaños y eso hace que entonces se conviertan en canales que obviamente afectan no solamente el transporte de la cosecha, no solamente el transporte de la hacienda. El tema de los caminos rurales tiene que ver con la conectividad y tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con la salud. Al no haber caminos, los productores rurales escapan a vivir en el campo porque ante una situación de emergencia se les hace muy complicado salir del campo. De la misma manera, los que tienen hijos en edad escolar tienen que pensar necesariamente en mudarse a un pueblo más cercano. Creo que el llevar adelante, primero, la lucha contra las inundaciones, que es una cosa que se empezó hace más de 15 años, y el tema de los caminos rurales y su consecuencia, el tema de los caminos rurales, son dos temas prioritarios que paradójicamente no están en la órbita del Ministerio de Asuntos Agrarios, pero el Ministerio de Asuntos Agrarios es el que tiene que volcar sus mayores desvelos para que estas cuestiones se corrijan. Y temas también, no puedo dejar de mencionar el tema de la seguridad rural, que en estos momentos también hay algunos episodios que afectan a la comunidad rural en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y que las autoridades pertinentes ya tienen conocimiento del caso. Pero creo que, si bien el tema de la seguridad es un tema que afecta a todos los bonaerenses en general, admito que particularmente está desarrollado en el ámbito de los conurbanos de las grandes ciudades, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, el Gran Mar del Plata, el Gran Bahía Blanca. Pero también hay cuestiones en el ámbito rural que obligan a la atención por eso mismo. Y uno admite que es difícil en estas circunstancias, lo digo porque me ha tocado ese ministerio también, hablar con el ministro de Seguridad y decir, tenemos problemas de seguridad en el ámbito rural. Está más preocupado por otros temas que no sé si serán más importantes, pero sí seguramente mucho más urgentes. Pero seguramente creo que también son cuestiones a las cuales hay que brindar atención. Pero no quiero abundar en ese tema porque creo que fundamentalmente lo que tiene por delante el gobierno es la lucha contra las inundaciones y el tema de los caminos rurales. Y eso es, creo, la política que quieren los productores agropecuarios, la que puedan palpar, ver y tocar. Uno puede hablar de posiciones filosóficas, puede hablar de retorno de la renta y demás, y cosas que muchas veces son intangibles para los que estamos acostumbrados a vivir en el campo, pero que sabemos, como diría Raúl Scalabrini Ortiz, cuando te explican una cosa y no la entendés, pedís que te la expliquen de vuelta y tampoco la entendés, cuídate porque te pueden estar engañando. Bueno, para que no nos engañemos, las obras se tienen que llevar a cabo, ¿no? Yo prefiero
no sé, no sabía el tiempo que tenía, en realidad no sabía que teníamos que hablar, pero no sabía el tiempo que teníamos para hablar. Creo que ya he puesto algo, pero me gustaría sobre todo, me imagino que hay preguntas después, entonces de ahí podemos abundar en alguna cuestión que les parezca que no he sido explícito, pero reitero los temas. Uno es el tema de las inundaciones, el segundo está conectado con eso, que son los caminos rurales, y por último el tema de la seguridad. Ninguno de esos tres son ámbitos específicos de Leonardo, pero estoy seguro que por su intermediación las autoridades correspondientes empezarán en algún momento a dar respuesta a esos temas. Gracias y seguimos hablando.